buenas noches con todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante dentro del mundo de la educación, las corrientes pedagógicas. La educación a lo largo del tiempo ha cambiado mucho y esos cambios se explican gracias a las corrientes pedagógicas, que son como modelos o enfoques que orientan la enseñanza y el aprendizaje. En otras palabras, estas son formas de entender cómo enseñar, cómo aprende el estudiante y qué papel cumplen tanto el maestro como el alumno dentro del proceso educativo. Cada corriente pedagógica nos da una mirada muy distinta. Unas pone más énfasis en el profesor, otras en la conducta, otras en la mente y otras en la experiencia del estudiante. Cuatro corrientes pedagógicas que son la tradicional, la conductista, la cognitivista y la constructivista. Dentro de las corrientes pedagógicas, una de las más antiguas es la corriente pedagógica tradicional. Esta se basa en que el profesor es la autoridad y el principal transmisor de conocimiento, mientras que los estudiantes solo escuchan y memorizan lo que les enseñan. Por ejemplo, cuando en clases los niños solo copian lo que está en la pizarra y deben repetirlo de memoria en un examen. Aquí estamos viendo un claro reflejo de esta corriente. La pedagogía conductista. Esta surge a inicios del siglo XX, inspirada en la psicología conductista, con autores como Skinner o Iván Pablo. Esta se basa en la idea en que el aprendizaje es un cambio de conducta observable, producto de la práctica, de la repetición y los estímulos del entorno. En esta corriente, el estudiante aprende cómo responde a un estímulo, ya sea una pregunta o una tarea. Y como consecuencia, esto recibe lo que es un premio o un castigo. Vamos a hablar del experimento clásico del psicólogo Iván Pablo, que nos ayuda a entender la corriente conductista. Pablo estudiaba la digestión en perros y notó que empezaban a salivar solo al escuchar un timbre, antes de recibir la comida. Esto pasaba porque aprendieron a asociar el timbre con la comida. La idea principal del conductismo es que aprendamos mediante asociaciones entre estímulos y respuestas. Es decir, nuestro comportamiento cambia según lo que nos da resultados, ya sean positivos o negativos. Tenemos un ejemplo, lo que es de que si cada vez que haces tus tareas recibes un dulce, aprendes a hacer la tarea más seguido. O cuando suena tu alarma y te levantas a tiempo, tu cuerpo aprende a reaccionar al sonido de la alarma. En resumen, el aprendizaje conductista es observable y basado en recompensas o consecuencias, tal como lo demostró Pablo con sus perros. La pedagogía cognitivista. Esta surgió en la mitad del siglo XX como una respuesta al conductismo, mientras que el conductismo se enfoca en conductas observables. El cognitivismo se centra en cómo el estudiante procesa la información, comprende y construye conocimiento. En esta corriente, el aprendizaje no solo puede repetir o memorizar, sino entender, relacionar conceptos y a la vez resolver problemas. El estudiante es activo y utiliza sus procesos mentales, ya sea para pensar, razonar o recordar, para así aprender. Por ejemplo, en una clase de ciencia, los estudiantes pueden crear un mapa conceptual sobre la fotosíntesis y resolver problemas prácticos, comprendiendo realmente cómo funciona la planta y no solo
el protagonista de su propio aprendizaje. Se da mucha importancia al trabajo colaborativo, la experimentación y la resolución de problemas. Vygotsky nos enseñó que los estudiantes aprenden mejor cuando alguien más experimentado los guía. Esto se le llama la zona de desarrollo próximo. Es lo que un estudiante puede hacer con ayuda, pero aún no puede hacerlo solo. Por ejemplo, un niño no puede leer un texto difícil por sí mismo. El docente o un compañero o un familiar más avanzado lo guía, señalando palabras, haciendo preguntas y explicando ideas. Con esa ayuda el niño aprende cómo comprender el texto y aprende nuevas clases de palabras y luego podrá leerlo solo. Este ejemplo muestra cómo el aprendizaje constructivista se basa en lo que es la colaboración y la guía, no solo en memorizar o repetir alguna información. La corriente tradicional nos enseñó la importancia de la disciplina y la transmisión de conocimientos básicos. La corriente conductista nos mostró cómo el aprendizaje puede reforzarse mediante estímulos, premios y castigos. La corriente cognitiva